Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ira. Ahora Bien, nos... bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Ahora nos tocó de nochecita. Sí, a gusto. A gusto, ¿verdad? Ahora no ha llovido tú. Ni Nada. acá, ni ¿No? acá. No, hemos Bueno, estado descansando un poco de la lluvia. a ver los inviernos cómo llegan, ¿no? Ya Sí, estamos que en otoño, ¿verdad? Ya ya, ahorita iniciando. es iniciando otoño. A ver cómo viene este otoño de clima para ver cómo llega Frijoles, qué nuestro rico. invierno este año que ya se va a acabar. Sí, Ya nos quedan 2 mesecitos y ya terminamos este año. sí. Pues vamos a hacer la investigación de esta semana. Ujú. Y entonces, en esta semana, a ver si te gusta el tema, ¿sí? Ok, a ver. Entonces, vamos a respirar y mientras vas respirando, observa la actividad del hipocampo en el momento en que la memoria puede ser alterada. ¿Qué percibes o visualizas? Haz de cuenta que como en una estructura Ujú. en donde a mi alrededor veo como estas cintas de las películas que se enrollaban como rollos, pero estos rollos tienen forma como de relojes, como si se intercalaran con ciertos tiempos. Entonces, yo veo que hay momentos en los cuales estos tiempos se sobresalen del reloj y hay puntos en las estructuras de estas películas o memorias que pueden editarse para pegarse o separarse. Busca en qué puede generar o participar la formación de un falso recuerdo en la mente humana. A mí me parece como una palpitación en esta parte de atrás del cerebro, que es como si se encendiera una luz que de alguna forma palpita aquí, y es que lo percibo como una naturalidad de la capacidad humana de poder intervenir su propia memoria para transformar o no ciertos recuerdos. Y en ese sentido hay muchos resultados, porque habrá recuerdos que se cambian, que son beneficiosos, y habrá algunos otros que pudieran estar alterados y que crean algún tipo de shock a la hora de la sinapsis. Okay. ¿Pueden los elementos, factores de carácter exógeno, modificar la memoria de un ser humano? ¿Sí o no? Sí, ¿Cuáles son? por ejemplo, a través de un estado de sueño como muy profundo, se pueden insertar sensaciones e imágenes que a la hora del despertar el cuerpo físico pudiera como interpretar como vividas. También en estados como muy contemplativos, como por ejemplo llegan a mi mente así como meditaciones grupales, ejercicios de respiración y cosas como de ese estilo. También a través de la guía se pueden como alterar las líneas en las que se van envolviendo los pensamientos para crear otras uniones. Ok. En la memoria de una colectividad de personas se pueden compartir los mismos falsos recuerdos, sí o no. Sí, mas sin embargo la sensación del cambio es interpretada de manera diferente por cada uno o por grupos más pequeños.
pero sí, un colectivo puede tener el mismo recuerdo falso. Ok. Observa la naturaleza y el mecanismo de cuando puede contribuir a generar el mismo falso recuerdo en más personas. Es que se perciben, por ejemplo, sensaciones como eléctricas, incluso como líquidas, como si a través de sensaciones que percibimos de los sentidos se pudieran llegar a estos puntos en la mente o en la memoria en donde se pueden hacer alteraciones a nivel colectivo. Por ejemplo, una sobrecarga de estática eléctrica en un radio de 30, 40 metros, no, por 100 metros, pudiera causar que todas las personas en ese alrededor por la mañana despierten teniendo la misma sensación o el mismo recuerdo de algo sucedido en algún punto, como si se utilizaran estos ya a nivel físico, el agua, la electricidad y otros componentes para llegar a hacer esas alteraciones. Conecta con el momento de la muerte de Nelson Mandela y dime dónde muere. Yo lo veo como en un edificio amplio, como de paredes rugosas, como con distintos cuartos limitantes, espacios como seccionados y áreas comunes. Lo veo con otras personas, como si estuvieran en algún tipo de centro, prisión o hotel, algo así. Como una prisión o un hotel. A ver, observa Ajá. bien, pues son diferentes. Es que no hay una seguridad o una limitación tan grande como en una prisión, por ejemplo, que viene a mi mente. Entonces pareciera más como un lugar de reposo donde uno va, Como una casa de retiro, como un una casa de asilo de retiro, ancianos, ajá, algo algo así. así, ajá, Ah, ajá. ok. Ahora observa la escena con respecto al plano metafísico. ¿Qué percibes o visualizas? Se forma como en la circunstancia que se está dando, se forma como es como una neblina, pero es una neblina de tonalidades como fluorescentes, como si tuviera algún tipo de radiación que va creciendo a partir de que más son aquellos que se enteran o conectan con esta noticia, pero es como si la neblina se estuviera sobrecargando, como si el acontecimiento se cargara de radioactividad en ese estado energético y se llenara como que se cargara, como que se pusiera densa esta neblina al punto en el que les pesa igual a todos los que conectan con la noticia. Ok. Entonces, ¿qué percibes o visualizas en relación a los siguientes términos efecto Mandela? Por ejemplo, regreso a la imagen inicial donde estaban como estos relojes y estas como rollos de cámara y aparecen como en estructuras hexagonales, pero no planas, sino como tridimensionales, que tienen como bordes y espejos como en las esquinas. Entonces se perciben como si fueran espacios de alteración en donde si yo meto mi mano por un espejo que está delante de mí, probablemente salga por un espejo que está en mis pies. Entonces no hay certeza de que enfrente sea enfrente y abajo sea abajo y al lado sea al lado. Es como si se mezclaran demasiado las vertientes en las cuales se puede interpretar mi visión de qué toco y qué no.
O sea, se mezclan realidades. Sí, es como un punto de mezcla de realidades. Aquí es como si aquí friccionaran las realidades que se están manifestando y en ciertos puntos una realidad pudiera entrar en otra, pero salir en otra completamente. Ok. En, en relación con el término efecto Mandela, te conectas con la conciencia colectiva y me dices lo que captas. Se perciben como se perciben como apagones, Iracema, como apagones mentales a nivel colectivo, en donde cierta carga de intencionalidad en el pensamiento pudiera hacer justo lo que hace este cuarto, pudiera brincar de un lado a otro, pero por ejemplo yendo hacia abajo y saliendo por arriba. Es que nunca es como que no hay la direccionalidad que existe aquí. Entonces en ese punto el pensamiento entra por un lado y sale por otro totalmente opuesto, se entrelaza y se mezcla, y es como si cuando quieres reflejar un espejo con otro y se hace este efecto de que están entrando un espejo al otro, así, como si se doblaran y se desdoblaran las realidades. ¿Existen experimentos para la formación de falsos recuerdos? Sí, y no solo experimentos, también cosas más sencillas como prácticas metafísicas y cosas como esas. Es como más habitual de lo que pareciera. Ajá. Mm, ¿quién realiza los experimentos y cuáles son los objetivos? Por ejemplo, hablando determinadamente de experimentos, yo visualizo, es como un campus, como una serie de edificios que están como dedicadas a la experimentación con la mente, y se ven ciertos como estructuras grandes, amplias, y como artefactos muy fantásticos. Por ejemplo, veo aquí delante de mí en uno de los edificios centrales, esto es como lo que interpretaríamos como la cabeza de un rayo láser. Es como el tubo, un círculo de luz que hace que algo salga y que va como dirigido a la población, como una enorme pistola de láser, ¿haz de cuenta? Como que hiciera pruebas a través de la electricidad y la estática para alterar estados de conciencia, y de la mente. Pero hay otros, o sea, no solamente creando memorias falsas. Por ejemplo, aquí lo que estoy visualizando es como un receptuario de sueños, en donde a través de ciertas estructuras, y muchos voluntarios intentaran manifestar sueños en las personas, como para hacer que todos sueñen una misma cosa, por ejemplo. Aquí como que todos piensen una misma cosa, y acá como que todos vean una misma cosa de una sola forma. O sea, como si fuera un instituto dedicado a la mente, y me llega Kansas, como Texas y esta zona del sur entre México y Estados Unidos. Como si se hicieran esos lugares, ese tipo de experimentación. ¿Quién realiza estos experimentos y cuáles son los objetivos? Me llega como la oficina de inteligencia. La oficina de inteligencia humana. La Oficina de Inteligencia Humana. ¿Y qué objetivo es el que tienen? Como unificar y crear ciertas líneas temporales sin alterar la temporalidad física. Transformar la percepción de lo vivido o lo que se está viviendo sin alterar el campo físico. Hacerlo a través de la mente. Ok. Entonces, transformar la percepción
de lo vivido. Entonces, a ver, las abducciones pueden causar el efecto Mandela y por tanto falsos recuerdos. Pueden causar falsos recuerdos, pero si nos apegamos, por ejemplo, a lo que se conecta el término de efecto Mandela, que es como a un estado del colectivo, no. Okay. ¿Pueden los universos paralelos construir y crear el efecto Mandela? Sí, y de manera natural. Es por eso que te digo que hay este espacio en donde como que pareciera que las realidades entran y salen entre ellas mismas. Entonces, ahora, Nico, vamos a esta oficina de inteligencia humana. Ay, y dime cómo es. Es debajo de la tierra, está como en la parte de arriba hay un supermercado. Es como si hubiera una tienda, así como un supermercado grande, un centro comercial. Y en la parte del sótano, hacia el fondo, hay una puerta verde, en donde ahí entras y es un elevador. Y el elevador baja muchísimo, muchos pisos, unos 100 pisos. Y llega a una área amplia debajo de la tierra donde están estos edificios interconectados. ¿Quién es el que está como director o como ejecutivo, no sé, de esta organización? Hay como un científico jefe, como el que lleva como las comisiones a determinar. Está en una de las oficinas que se encuentran en la planta en la que llegas al inicio. Él es Hoffman, científico Hoffman, pero detrás de Hoffman, como digamos como en una de estas percepciones de la realidad que se mezcla con la otra, está parado detrás de él como un ser, como un gris. Es que es como un gris, pero este gris no está desnudo, tiene como andamiajes en el cuerpo que parecieran como ropa, o como armadura, o como una estructura del cuerpo. Ok. Este gris, ¿cómo es? Descríbemelo más detalladamente, o sea, ¿de qué color Es, es? es, 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 es como la imagen que sale en las películas del gris. Es alto, cabeza grande, circular, así hacia atrás, ovalada, ojos grandes, negros, intensos, pero lleva aquí sobre la parte de lo que es la boca como si tuviera un intercomunicador que se le conecta a la parte de atrás. Aquí trae como una camisa, pero es más como una estructura de hierro que le hace hombros, que le baja hasta la parte de aquí de las manos, en donde tiene como unos cables que le llegan a las yemas de los dedos, y hacia abajo tiene como una tela que no le hace ver las piernas como tal, pero están ahí junto con sus pies. Ok, ¿y cómo se llama el hombre, el gris? Dice C3. C3. Ok. C3. Primero me permites hablar con Hoffman, es humano. Es humano. ¿De qué Sí. nacionalidad es? Es americano. Es norteamericano. Estadounidense. Estadounidense, ok. ¿Me permites hablar con Hoffman? Sí. Hoffman. Cualquier cosa que digamos entre humanas no es seguro, ¿Por qué? porque me escuchan. ¿Quién te escucha? Sabes bien que hay algo detrás de mí. Sí. ¿Y no te permite hablar? Es más como un acuerdo entre mis superiores y lo que hacemos aquí, a que me permitan o no hablar. Tengo libertad de decir lo que quiero en este lugar. Ok, ¿y qué es este lugar?
Es un laboratorio. Ujú. Es un laboratorio enorme para entender los procesos del pensamiento, la memoria, el sueño, la enfermedad y la composición celular humana, el ADN. ¿Y ese laboratorio a quién pertenece? Digamos que hay un porcentaje de intercambio del 55 y el 45% ¿A quién pertenece el 55%? a las entidades que han proveído de la tecnología y la información para hacer ciertas conjeturas y comenzar el estudio en el campo físico. ¿Qué entidades son? No he visto nunca ninguna como tal, pero sé que existen reptiles Ujú. y humanoides que contactan con nosotros. Ok. ¿Y este 45% a quién pertenece? A una agrupación humana compuesta por líderes del planeta Ujú. de ciertos países: ¿De cuáles países? Estados Unidos, Ajá, Japón, ajá, Rusia, ujú, Inglaterra, ujú, Italia, ujú, Brasil ujú, y México. ujú. Ok. Ahora sí, em, ¿cómo son las evaluaciones que ustedes hacen en ese laboratorio para los distintos procesos que llevan del pensamiento, del sueño, de la emoción, de todo eso? ¿Cómo son las evaluaciones? ¿Cómo son los experimentos? ¿Y cómo es esta forma de manipular o de mover realidades? El pensamiento humano, aunque se categoriza individual porque se desarrolla en la mente de cada uno, tiene su base en una colectividad, en un conjunto. Al final el pensamiento de todos está conectado ahí. Cuando tienes acceso a esa zona, a esa frecuencia o esa superficie, te permites la capacidad de mover, interactuar, reconstituir, transformar, eliminar o desechar procesos en el pensamiento. En el pensamiento desde la memoria, los sentidos, la inteligencia, las emociones, los sueños y los procesos de la vista a niveles estados, no solamente en el estado físico. O sea, Hay muchos humanos que tienen la capacidad de visualizar cosas que no necesariamente están en el campo físico. ujú. ¿Y eso también ustedes lo manipulan? Puede manipularse. Ok. ¿Cómo es el proceso que llevan de la memoria colectiva? Estamos hablando. La memoria es un tanto compleja porque al igual como existen servidores para la internet, existen puntos de servidores que sirven para los pensamientos que han quedado en lo que la temporalidad de la línea llama pasado o en la memoria. Y son servidores naturales que el planeta provee: lagos, montañas, mesetas, árboles, lugares específicos en los cuales la memoria del planeta se conserva y se puede alterar. Suena muy ilógico, pero digamos que si quiero alterar un pensamiento en la memoria humana del año pasado, Ujú, buscaré la parte física en el planeta en la cual se hubiera depositado esa memoria, y el simple hecho de cortar una hoja pudiera cambiar la ujú. estructura de la memoria en el colectivo. Y entonces, por ejemplo, el sentimiento, ¿cómo es que lo llegan ustedes a modificar del colectivo? El sentimiento está mucho más conectado con la emocionalidad y es un aspecto muchísimo más que está relacionado con el aspecto energético, Ujú, con el uso de las energías, tanto naturales como artificiales: la electricidad, el combustible, el aire, la fuerza de las olas, la vibración de la tierra.
Ujú. Son percepciones que el cuerpo físico siente, percibe a manera física y a través de las sensaciones se llega a los sentidos y a los sentimientos y a la emocionalidad. ¿Y la inteligencia grupal, cómo es que ustedes la manejan? Es la más sencilla, Ujú, es a través de la información. ujú, Se colocan estructuras de código en informaciones que son visuales o de sonido, películas, música, libros, que pareciera que solo transportan letras, pero también mueven codificaciones. ujú. Em, ¿Cómo es que ustedes van eligiendo el lugar donde se va a ir presentando este efecto de modificación o de alteración? Depende mucho de las pulsiones que en ese específico punto el colectivo esté manejando. Ujú, El colectivo pudiera también interpretarse como un gran cerebro. ujú, Y los cerebros, al ser órganos, se enferman o pueden presentar distintas manifestaciones de obstrucciones o ciertas capacidades diferentes o incluso tumores. ujú. El colectivo se manifiesta igual, manifiesta a través de pulsiones o protuberancias a nivel energético Ujú. en donde existen ciertas alteraciones. Es importante identificar cómo el pensamiento colectivo va pulsando para entender cuál será la manifestación colectiva que se presentará o no. Y de eso depende la elección de en dónde queremos modificar la memoria y el pensamiento. Ahorita, en este momento presente del cual yo te estoy hablando, en donde están utilizando esta manifestación para modificar pensamientos o emociones o algo de los seres humanos que habitamos la Tierra. En este momento trabajamos en lo que ustedes llaman países de primer mundo, países ultradesarrollados, en donde se les empieza a modificar la memoria para hacer más amplia la separación que existe con los países que no están al nivel en el que ellos se encuentran. Eso los hará menos empáticos con la percepción que hay de pobreza en otros lugares. Y al ser menos empáticos, ¿qué pasará? Pondrán menos atención. Y entonces, si ponen menos atención en los países que no son tan favorecidos a parecer económicamente, ¿qué sucederá en esos países menos favorecidos, por decirlo de alguna manera? Aquí es donde entra el trabajo de este ser que se encuentra detrás de mí. Ok, Que te lo explique él. antes de ir con él, quiero que me digas, estos países, Estados Unidos, Japón, Rusia, Brasil, Italia, Inglaterra y México, ¿cómo es el actuar que tienen en este proyecto? La llegada de los componentes de distintos países tuvo que ver con la llegada de los científicos que se encuentran trabajando en el lugar. Mm, Por regla no podemos tener países involucrados que estén prestando labor humana. Entonces, cuando un científico de un país determinado llega aquí es porque la capacidad de esa persona va a promover el movimiento del trabajo o ejercicio que estemos realizando. Y por ende se le informará a ciertas vertientes de ese país que se está trabajando y se les incluirá en el proyecto. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué están trabajando? La inteligencia, Ujú. ¿Para qué? para reducirla, Ah, para crear una sociedad consumista en su máxima potencia. en Japón.
Para la imaginación Ujú. se necesita que manifiesten de manera muchísimo más rápida situaciones que las personas consideran futuristas. En Rusia, El sueño, ujú, ¿para qué? las alteraciones de la percepción del sueño manifiestan situaciones en otras realidades. En Inglaterra, La memoria, ujú, ¿para qué? justamente para crear este efecto de separación entre lo que es Inglaterra y el resto del mundo que no es favorecido. En Brasil, Lo mismo que en Inglaterra, pero al revés, haciendo más amplia la diferencia entre los pobladores de ese lugar y los de otros países. en Italia, La emocionalidad, ¿para qué? la sensación de conectar emocionalmente con ciertos espacios Ok. para tener la sensación de la pertenencia. ¿Y en México? Muy similar a Japón, la manifestación a través de la imaginación. Bueno, déjame ahora con C3. C3, Ya te cansaste de solamente ver la punta del iceberg. ¿cómo estás? Yo solo estoy Ujú. ¿De dónde vienes tú? de una estrella distante. Ujú. ¿Y cuál es tu objetivo al estar aquí en este programa, en este laboratorio? Mi única finalidad es facilitar el proceso de interferencia, como tú lo llamas. O sea, por medio de este laboratorio y de esta forma en que ustedes están trabajando, facilitan a las interferencias que hay en la Tierra, las diferentes razas y todo eso. Así es. ¿Cómo? La intervención de las realidades no físicas y los componentes de ellas, incluidos los seres como nosotros, solamente pueden ser llevadas a cabo a través de los procesos de la mente y en ciertos rasgos a través de los procesos de la emoción. Es necesario que tengamos una intervención a nivel físico que nos permita crear este tipo de acondicionamientos o lubricaciones para nuestro trabajo, ¿Por qué es necesario? porque así es como lo queremos. ¿Pero por qué lo quieren de esa forma? ¿Por qué tendríamos que hacerlo de otra forma? No sé, dímelo tú, porque el experimento es de ustedes. Porque nos da resultados. ¿Qué es en el fondo el resultado que ustedes están buscando con todo este movimiento y esta forma de manipular, de insertar, de cambiar realidades y pensamientos en la fisicalidad? Limitar el cambio de la fisicalidad dependiente del humano. Limitar el cambio. ¿Por qué hay que limitarlo? Porque simplemente no nos conviene. ¿Por qué no les conviene? Un humano sin límites es un humano peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque es incontrolable. ¿Y qué hay de desventaja de que sea incontrolable? Que no es tan sencillo de intervenir.
¿Por qué? Porque el humano es como una puerta que te lleva a muchos caminos. Si controlas la estructura de las puertas y los caminos, sabrás cuáles tomar para llegar muy rápido. Cuando no hay conocimiento de qué te abre a puerta y qué te abre al camino, es complicado llegar al centro. La intervención se vuelve débil, no llega a haber interferencia. No llega a haber interferencia. ¿Qué es para ti incontrolable? Explícame la palabra. Específicamente de lo que estamos hablando es un humano que piensa por voluntad propia. ¿Hay muchos humanos que piensan por voluntad propia o no en este momento en la Tierra? De alguna forma existe alguna intervención, alguna creencia, alguna sensación. Pero hay humanos que son capaces de tomar decisiones en conciencia, sí. Entonces, estos humanos que son capaces de tomar estas decisiones en conciencia, es menos probable que ustedes puedan establecerse en ellos. Claro. ¿Qué hacen con todo lo que tiene ya establecido aquí en la Tierra con estos cambios de realidades? Que al final, ¿qué es el proyecto final que ustedes están buscando con esto? El proyecto no es tan ambicioso como se pudiera percibir desde la perspectiva humana. Ajá. Lo único que deseamos es que no haya tantos cambios, que el humano no sea tan cambiante y que siga más un orden, una disciplina o una estructura que nos permita hacer nuestro trabajo de la misma forma, organizada y estructuralmente. O sea, alguien que es desestructurado, alguien que es fluido, que, o sea, que de repente dice, ay no, ya esto me hartó, esto no quiero, esto, o sea, que empiece a cambiar formas de hacer, de pensar, de vivir. ¿Qué pasa con esos humanos? ¿Qué provocan en ustedes? Demasiado trabajo. Y hay miles de humanos, millones de humanos aquí. Imagínate un tablero de botones con 5,000 millones de botones. ¿Te imaginas tener que ir a buscar cada uno para dominar a cada uno? Es preferible que uno o dos botones controlen a todo el colectivo nada más. O sea, para ti todo lo que es control, organización, todo eso entra dentro del esquema. La gente que puede ser de alguna forma como muy estructurada, muy de línea, muy de esto, o sea, para ti eso es entrar dentro de tu estructura de control o no, o qué es lo que estás realmente buscando. Hablando específicamente del pensamiento, Ajá. lo que deseo es que, por ejemplo, por las mañanas, todos tengan una misma rutina o estilo de despertar. Que por las tardes, todos tengan una actividad definida o asimilada para realizar. Que la alimentación vaya en una sola vertiente, que el entretenimiento vaya en una sola vertiente, que la moda, que la música. Cada que los humanos compaginan en colectivo con distintas líneas, ahí estoy yo. Un humano que es organizado y estructurado no necesariamente está conmigo porque puede tener un pensamiento muy libre. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, este ¿qué? Jefferson, anda, ya le cambié el nombre. Hoffman me comentaba que utilizan ciertos medios de comunicación para establecer estas inserciones que hacen en la mente de las personas. ¿Qué es lo que utilizan y qué son lo que están en este momento insertando en la mente de la humanidad? En este momento, muchas estructuras energéticas y otras realidades trabajamos en conjunto para utilizar la emocionalidad del miedo y volver a encasillar al humano. Digamos que en términos muy banales, estamos arreando al ganado para que vuelva a entrar a la jaula. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo se salió el ganado de la jaula?
Simplemente el humano empezó a voltear hacia arriba, hacia un lado, hacia todos lugares menos al enfoque en donde nosotros queríamos que observara. El pensamiento comenzó a ser muy disperso. Las personas buscaban cada quien lo que querían. Necesitábamos poner la atención de todos en una sola cosa otra vez. ¿Y qué mejor que el miedo? Ok. Y entonces, ¿para qué quieren volver a encasillar? O sea, ¿qué van a lograr ustedes con que todos estemos encasillados en un solo camino? Control ¿Control de qué? de la humanidad ¿Para qué quieres controlar la humanidad? para poder aprovecharme de ella. ¿Cómo sería el aprovecharte de ella? ¿Quieres que sea muy gráfico o metafórico? Como tú quieras, de las dos si quieres. Tener la capacidad de tomar a un humano, subirlo a mi realidad, destriparlo, estudiarlo, consumirlo, sin que nadie lo note, sin que no sea un problema, sin que si siquiera se piense al respecto. Como cuando uno pisa una hormiga y nadie nunca se entera. Bueno, y cuando tú lo estudies y lo destripes y hagas todo eso, o sea, ¿qué información te va a generar él? ¿Para qué la vas a utilizar? Entiendo tu pregunta. Todo tiene que ver con el ADN, que la composición física de lo que ustedes son es capaz de armar. ¿Qué puede armar? Ujú. Intentamos descifrar cómo es que se realiza la combinación de los cuerpos para poder crear estos seres como ustedes, multidimensionales, con la capacidad de no soltarse de uno u otro de sus cuerpos a pesar de su manifestación física y aprovechar de todas las frecuencias aprovechables. Ustedes tienen muchísimo más beneficio de la realidad general que cualquier otra de las realidades, porque ustedes pueden viajar entre realidades. Simplemente al cerrar los ojos pueden estar en otro punto en donde no se encuentran. No es justo que solo el humano sea capaz de hacer esto. Bueno, el humano es capaz de hacer esto en esta galaxia o en ese universo, pero en otros debe de haber seres también que pueden hacerlo, ¿no? No necesariamente o no nos hemos enterado. Hay otro tipo de manifestaciones que se manejan, por ejemplo, entre la emocionalidad y el campo físico. Pero el humano que se manifiesta aquí en esta tierra es energía, es emocionalidad, es mente, es cuerpo y es alma, es todo y está en todos y cada uno de esos campos experimentando. ¿Te imaginas el nivel de grandeza a través de la experiencia que se puede adquirir con una sola vida? Y ustedes están aquí vida tras vida. Bueno, El aprovechamiento de la mente es enorme. Nosotros somos eternos porque no tenemos manifestación. Somos una energía que se mueve de un momento o punto a otro. Pero no hay una colección de experiencia como la de ustedes, porque no existe un punto de inicio ni un punto de terminación entre nuestros consecuentes actos. y entonces, ¿cómo adquieren la experiencia? A través de datos, a través de información, y es por eso que requerimos de los cuerpos físicos. O sea, nuestra habilidad, al final de cuentas, que muchas veces sentimos que nos limita, es lo que al final de cuentas nos hace grande y ustedes es lo que quieren entender de nosotros. Ujú. Ok, aquí también Hoffman me comentaba que ustedes podían em, potenciar habilidades en algunos seres humanos y como bloquear otras potencialidades de los seres humanos. ¿Cómo es que lo hacen? Y si lo están haciendo ahorita, ¿cómo lo están
monitoreando. Todo es monitoreable porque a nivel energético puedes tener estructuras que se encuentran en cualquier espacio físico. Además, el Internet es una estructura no física que puede ser utilizable por las energías. ¿Cómo lo hacemos? Observamos la potencialidad del pensamiento humano. El humano es como un foco incandescente que entre más conoce cómo utilizarse, es capaz de emitir una luz muchísimo más amplia de gama. Nosotros nos enfocamos en las amplitudes altas para evaluar las potencialidades y determinamos a través de la experiencia física las acciones, eventos y percepciones que se pueden dar a través de la luminosidad de la gama de ese específico ente físico humano. Pero no todos los casos son utilizables. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un humano que trabaja en una oficina enorme creando o estructurando planes financieros, pero que irradia demasiada gama en su potencia, a una mujer que es conocida como bruja, con percepciones amplias, que tiene la capacidad de atraer a muchos más humanos a interactuar con su creencia. Determinamos qué potenciar con respecto al resultado que la potencia pudiera darnos. Pero si te fijas, los dos tienen, es la misma energía, porque también el financiero atrae mucha gente a su nuevo estado de creación, de esta forma de crear dinero, ¿no? Pero la frecuencia a través de lo que lo hace no siempre es de nuestro beneficio. El dinero no es una energía tan negativa como la humanidad pudiera descender. Y cuando las personas se sienten promovidas o animadas a buscar la abundancia, por lo general sus frecuencias tienden a subir bastante. ¿Por Es qué? de nuestro interés que el pensamiento se mantenga en una frecuencia, digamos, baja, para que sea muchísimo más penetrable. O sea, es un ejemplo para que quede más claro. Si yo me pongo a crear, por ejemplo, a lo mejor un proyecto para tratar de generar más dinero o que llegue más gente al team o que tengamos todos los operadores más sesiones y que todo esto es diferente a que si yo me voy a un parque y me siento y me pongo a pensar que Momoa es el hombre más guapo del mundo. ¿Es diferente la energía, aunque sea la misma? Si es diferente la consecutividad y la colateralidad de los resultados. Ok. Y al final, al no tener tiempo definido, podemos tener vislumbres del resultado a futuro que se puede dar, de la forma en que potenciamos una cosa u otra. Ahorita, ¿qué es lo que estás potenciando? Por ejemplo, en los jóvenes. Buscamos que la potencia esté enfocada en situaciones que inviten al humano a ponerse en más situaciones de riesgo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las situaciones de riesgo? Crean fuertes extracciones energéticas adrenalínicas. Tienen un sabor delicioso. Ok. Y por ejemplo, con los adolescentes. Despertamos su sexualidad. ¿Y para qué la utilizas, esa energía? Para crear adultos inestables. O sea, modificas esta creencia de la sexualidad para que los chavos se sientan de alguna forma no parte de su espiritualidad esta misma sexualidad, sino que la vean solamente aparte.
como algo físico, orgánico. O hasta que envuelva todo tipo de pensamiento que conlleva y que todo lo envuelvan de esta energía sexual. Pero hablo de una energía sexual que va mucho más allá de la manifestación. Hablo de la energía sexual que tú misma expresas, una muy carnal. Sí, claro. O sea, de esta que está separada de la espiritualidad, que es la que limita muchas veces la creación, porque la energía sexual solamente carnal limita la forma de crear. Mm. Oye, y los niños, ¿qué están promoviendo con los niños ahora? Inseguridad, Y con las personas maduras, desidentificación, desidentificación. ¿Por qué? porque es importante que no sientan apego hacia estructuras que los identifiquen como las nacionalidades, por ejemplo, ¿Y eso de qué sirve? que se pueden ir quitando bordes físicos para la intervención. Y por ejemplo, los adultos jóvenes, los chicos que van como desde los veintitantos a los treinta y tantos. Desasosiego y falta de rumbo o futuro, la anulación de sus metas. Entonces están insertando para que esta humanidad sea una humanidad desorientada, desidentificada, sin sin ninguna ilusión. ¿Por qué? Porque es más sencillo así. Sí, lo entiendo que es más sencillo, pero no por eso vas a lograr descifrarlo del ADN, porque todo necesita estar como potencializado para que puedas realmente obtener una media, digamos, saludable o específica o que te lleve por una sola línea, ¿no? Nos va a llevar tiempo y nos ha tomado bastante tiempo, pero este es el camino adecuado para nosotros. Potencializar el ADN o el pensamiento o la emocionalidad o las capacidades energéticas de los humanos en un punto de estabilidad amplia es muy peligroso para nosotros. Pudiera ser nuestra destrucción. Así que mejor optamos por tomar el camino más largo. O sea, aunque se lleven más tiempo, ya. Al final no tenemos tiempo. Digamos, Les da igual. en otro tipo de medición nos tomarán más humanos. Ah, bueno, sí. Bueno, pero cada vez están naciendo menos humanos, también eso tienes que tener en cuenta, esta forma de pensar de que ahora ya la procreación no es importante para los humanos, ¿eso también es insertado? Esas son las estructuras que queremos eliminar porque esa es una decisión natural del humano al entender que el proceso de encarnación no tiene por qué continuar en un ciclo y intentamos eliminar eso. El efecto Mandela, que es tu principal método de investigación el día de hoy, es de cierta forma lo que promueve el poder erradicar inicios importantes en el cambio de estructura del pensamiento humano. ¿En dónde inició ese pensamiento revolucionario que el humano no tiene que tiene que dejar de reproducirse como un animal? Sería interesante buscarlo para poderlo cambiar.
Me ha sugerido una nueva idea. Oh, bueno. Entonces, al final, todo viene dentro de lo mismo. Somos necesarios para que ustedes entiendan y al final de cuentas ustedes solamente lo que buscan es querer obtener esta multidimensionalidad que al parecer no cuentan con ella. ¿Es así? Sí, es una forma de decirlo, sí. Ok. ¿Algo más que quieras tú comentar a las personas que vean este video? No se olviden de los medios de comunicación masiva existentes para transmitir información. La televisión y su programación sigue siendo necesaria para el entendimiento humano. Estas nuevas formas de interacción, como esta plataforma, son atractivas, pero muchas veces de información falsa. Vuelvan a los canales generales de información. O sea, muy bien, déjame con Nicolás. Gracias. Nico, desconecta. Nico, ¿cómo te sientes? Bien, bien, ¿Sí? bien. Sí, vibrante, pero bien. Muy bien, muy bien. Entonces, Nico, ¿cómo te sentiste cuando canalizabas a este Hoffman y a este C3? Con Hoffman, como humano, con sensaciones similares a la mía, Ujú, eh, en la parte del plexo, del pecho, ujú, se puede sentir que aún, a pesar de tener conciencia de la manifestación de estos seres como C3, ujú, aún guarda sus reservas e incluso su miedo ujú, a las sensaciones estas que le irradian estos seres. Ahora entiendo por qué este ser gris trae tanta estructura ujú, en su cuerpo, porque estos mecanismos le ayudan de alguna forma a minar su, su energía al campo físico para hacerse detectables hasta cierto ujú, punto, o por lo menos audibles. ujú, Y a este C3 es como un ser en específico como un ser que tiene hasta cierto punto agrado, ujú, no necesariamente por el humano, pero sí por nuestras capacidades, digamos, ujú, como si disfruta de lo que hace. ujú. Bueno. Bueno, Nico, entonces hay que observar, por ejemplo, ahorita. Vamos, por ejemplo, a Estados Unidos y observa cómo percibes energéticamente que está haciendo esta inserción en la memoria, en la inteligencia, en los sentidos de las personas que viven en Estados Unidos a partir de ahora que este ser nos dio esta información. ¿Cómo ves que es? Es como si, como te comentaba en un principio, como si a través de las sensaciones del cuerpo Ujú, pueden minar cierto tipo de códigos que van directo a la mente, como por ejemplo la alimentación. ujú, Estados Unidos comienza a ser víctima de la alimentación masiva. ¿Qué quiere decir? Como todos están comiendo lo mismo, ujú. ¿sí? No hay mucha variedad. Ok. Entonces empieza a ser repetitiva las sensaciones gustativas que entran y Ujú, comienzan a hacer un cambio en la manifestación de la mente. Y esto le sumas la carga, la carga visual con la que se ofrecen este tipo de alimentos, por ejemplo. ok. Entonces, esta alimentación, vamos a hablar de esta energía. ¿Cómo va cambiando esa estructura del ADN del estadounidense a largo plazo? ¿Qué es lo que va haciendo? Observa qué es lo que va sucediendo. Es que como que lo hace, por ejemplo, yo veo que empiezan a eliminarse ciertas interconexiones mentales Ujú, que, por ejemplo, pudieran llevar a un humano a interpretar un sonido
o a llevar algo visual a algo escrito, como que los va creando a ser muchísimo más monótonos y dependientes a lo que algo externo active en ellos antes de lo interno que se activa para después expresar a lo externo. Es como se están volviendo más clientes de sus percepciones físicas mucho antes de la evaluación interna de las mismas percepciones como tal. O sea, empiezan a responder a partir del estímulo muchísimo más rápido, sin tanta evaluación, digámoslo así. Ujú. Ahora vamos, ¿qué otro país? Vamos a ver 2, 3 países. Vamos a ver Rusia. Ujú. Observa qué es lo que ahí se está manejando en este pensamiento, vamos a decir, del efecto Mandela. En Rusia se quiere, por ejemplo, eliminar los puntos de debilidad que han existido en el territorio para que queden más como una cuestión de ciencia ficción o un mito. Por ejemplo, muchos de los mitos que se han manifestado en la humanidad, como de deidades, de ciudades, de otras naciones y esto, Ujú, son causas del efecto Mandela en uno u otra frecuencia. ujú. Entonces, por ejemplo, en Rusia se quiere eliminar el recuerdo a la debilidad y dejar como un mito, por ejemplo, todo esto que fue la URSS y todo eso. Ah, ok. Y entonces, en eso, ¿cómo va cambiando el ADN de un ruso, por ejemplo? Mm, Va como empoderando ciertos aspectos de la mente que tienen que ver más con el ego, con el miedo también, pero el miedo eh, eh, en la frecuencia de provocarlo, Ok. más que de recibirlo. Y se van creando, digamos, como densidades en el pensamiento, o sea, van creando o apareciendo pensamientos como de superioridad o grandeza. Ok. Y entonces vamos a ver México. Ahí, ¿qué es lo que están moviendo? En México se quiere exportar la fe como esta sensación de la creencia de que todo lo que no se ve es positivo o negativo o que interviene con la decisión humana, o sea, como si se quisiera crear en el mundo la misma capacidad de creer en algo positivo o negativo como se percibe en México. Ok. ¿Y cómo cambia eso el ADN de los mexicanos, por ejemplo? Nos hace más duales. Ok, muy bien. Muy bien. Nico, entonces vamos a desconectar. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, creador, maravilloso, enérgico. Respiras profundo y abres tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Muy Ay, bien. ¿cómo te sientes? Bien, como que me moví por un lado y por otro. Sí, ¿verdad? Pero está interesante esto de ese efecto Mandela, ¿verdad? Sí, bastante, Sí, bastante, eh, o sea, hasta cierta forma entendible de por qué es una herramienta, pues, o por qué existe, o sea, porque al final alterar
nuestro pensamiento es alterar nuestra realidad. Claro, alterar los pensamientos colectivos es co-crear a partir de otra creación, ¿no? Entonces, bueno, vamos entendiendo un poco más. A todos los que quieran mandar su tema a investigation@caloyerogrifasi.com para que sea su tema eh, llevado a hacer la investigativa en determinado momento. Gracias a todos, gracias Nico por tu disposición. Gracias, Ira. Seguimos aquí y nos vemos. Bye. Bye.